Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Muy buenas tardes a todos en general. Mi nombre es Henry Valdés Montero, su profesor y su amigo. Y quiero compartir con ustedes este breve tutorial con el propósito de ayudarlos a estudiar. Con el propósito de ayudarlos a tener la facilidad de manejar todas las informaciones del contenido que vamos a utilizar para el examen final de la materia de economía. Le he suministrado un tutorial y un link donde pueden contestar todas las preguntas, las posibles preguntas que van para el examen, y de ahí también pueden estudiar ya después de haberla llenado. Pero he buscado la forma de cómo ayudarlos a estudiar, cómo ayudarlos a manejar las informaciones, los conceptos, y que no solo sepan las cosas única y exclusivamente para el examen, sino que también estas informaciones se queden con ustedes ya después del examen, después de pasar la asignatura, y que manejen las informaciones económicas de lo que hemos tratado en esta asignatura de Introducción a la Economía o Economía 1. Les voy a ir tratando paso por paso, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta, de todo lo que pudiéramos utilizar, de todas las preguntas y todas las respuestas que pudiéramos utilizar para el examen. De hecho, de todo lo que les voy a tratar en breve, vamos a tomar algunas preguntas de manera al azar, de manera aleatoria para el examen, pero tienen que estudiarlas todas, tienen que contestarlas todas, porque cualquiera de ellas le puede salir en el examen, y si usted la sabe, si usted la maneja, pues ya le es más fácil no solo contestarla, sino pasar con el 100 que usted se ha propuesto pasar esta asignatura. Muy bien, la primera pregunta del contenido es: ¿a qué época se remonta el origen del papel moneda dominicano? El papel moneda dominicano se remonta a la época del descubrimiento de América. Así mismo como lo escucha, a la época del descubrimiento de América se remonta el origen del papel moneda dominicano. ¿Quiénes instauraron la primera moneda en el territorio dominicano? El Reino Español o el Reino de España fueron los primeros en instaurar las primeras monedas. Es decir, antes de que el Reino de España instaurara las primeras monedas en el país, no había. Y fueron los primeros, el Reino Español o el Reino de España, los que instauraron las primeras monedas en el territorio dominicano. Recurrieron al situado. ¿Qué es el situado? El situado es o era una especie de préstamo de las colonias más ricas a las más pobres. A eso le llamaban el situado. ¿En qué año comenzaron a circular las monedas en el territorio dominicano, las cuales provenían de México? Comenzaron a circular en el año 1505. En el año 1505 comenzaron a circular las monedas provenientes de México. ¿Cómo se le nombró a las primeras monedas de la República Dominicana? Se le llamó las monedas de Santo Domingo. Las monedas de Santo Domingo, así se les llamó a las primeras monedas que empezaron a circular en la República Dominicana. ¿De qué eran los moldes que la República Dominicana tenía en el año 1783 en la imprenta de hacer billetes? Los moldes eran de madera. Los moldes que utilizaban para hacer los billetes en el año 1783 eran de madera.
Si le sale una pregunta que de qué eran los mordi, que en inicio, en el año 1783, la República Dominicana utilizaba para fabricar los billetes, usted contesta que eran de madera. ¿Qué cantidad de dinero y por qué valor se imprimieron en el año 1783 en las imprentas aprovechando la ocasión? Se imprimieron 2 emisiones por un valor de 300,000 pesos. Si le pregunto, ¿qué cantidad de dinero y en cuántas emisiones se imprimieron billetes en la República Dominicana en el año 1783? Se imprimieron 2 emisiones por un total de 300,000 pesos. ¿A qué funcionario y cómo se llamaba a quien le encontraron billetes falsos en su escritorio, en la gaveta de su escritorio? Fue al contralor de Santo Domingo llamado Francisco Gascue. Francisco Gascue era el contralor de Santo Domingo, esa era su función, contralor, y a él le encontraron en su escritorio un fajo de billetes falsos. Y por eso fue condenado y fue llevado a una cárcel de Venezuela. ¿Qué sector de Santo Domingo de hoy pertenece o pertenecía al contralor Francisco Gascue? El sector de Gascue. La finca era una finca, hoy es el sector. El sector Gascue era una finca que pertenecía a Francisco Gascue, que era el contralor de Santo Domingo, a quien le encontraron un fajo de billetes falsos. ¿De qué valor era el primer billete dominicano? Atención, estudiantes y compañeros. ¿De qué valor era el primer billete dominicano? El primer billete dominicano, el primer billete de la República Dominicana, fue de 2 pesos. Así mismo, de 2 pesos. El primer billete dominicano era de 2 pesos. ¿Qué se buscaba con la emisión del primer papel moneda dominicana? ¿Qué se buscaba con la emisión del primer papel de moneda dominicano? Se buscaba sacar de circulación los billetes haitianos, los billetes franceses y los billetes españoles. En este país, antes de tener billetes originales de la República Dominicana, existían los billetes haitianos, los billetes franceses y los billetes españoles. Y la intención de iniciar a hacer billetes dominicanos era para empezar a sacar de circulación esos billetes. ¿De dónde? Haitianos, franceses y españoles. ¿Dónde se fabricaron las primeras monedas y por qué? Se fabricaron en el extranjero y fue porque en el país no había capacidad para producirlas. Si le pregunto en el examen, ¿dónde se fabricaron las primeras monedas dominicanas y por qué en ese lugar? Se fabricaron en el extranjero porque en la República Dominicana no había capacidad para producir la cantidad de moneda que se requería. ¿En qué año hubo una falta de circulante y a qué se apeló? En el año 1845 se apeló al Congreso Nacional para que ordenara una nueva emisión de billetes, pues en el año 1845 habían pocos billetes en la calle y habían pocos circulantes. Se apeló al Congreso Nacional para que autorice que se emitieran nuevos billetes. ¿De qué monto eran los reales que se solicitaron al Congreso Nacional que se emitieran luego de la falta de circulante? De 2 y 4 reales. 2 y 4 reales. Recuerden que en ese mismo año había una necesidad, había poco circulante y se solicitó al Congreso Nacional que autorizara la emisión de billetes. ¿Y de qué monto se autorizaron? Se autorizaron
la emisión de 2 y 4 reales. ¿Quién fue que solicitó al Congreso la emisión de esos billetes, de esa impresión de 2 y 4 reales? Pedro Santana. Pedro Santana fue quien solicitó al Congreso Nacional la emisión de nuevos billetes o reales de 2 y 4 reales para suplir la necesidad que había de circulante. ¿Con qué timó el presidente Buenaventura Báez a los tabacaleros del Cibao? Los timó con monedas inorgánicas. Asimismo, si yo le pregunto en el examen, ¿con qué el presidente Buenaventura Báez timó a los tabacaleros del Cibao? Los timó con monedas inorgánicas. ¿En qué año la República Dominicana pasó nuevamente a ser controlada por España? En el año 1861. En el año 1861, después de ser liberada de España, volvió otra vez a ser controlada por la colonia española. ¿Por qué se le llamaba o se le llama aún papeleta al dinero dominicano? Al dinero dominicano se le llama papeleta porque cada presidente mandaba a imprimir, autorizaba la emisión de nuevos billetes y sacaba de circulación los billetes anteriores. Entonces se le llamó papeleta porque cada presidente que llegaba desautorizaba los billetes anteriores y autorizaba la emisión de billetes nuevos. Esa fue la razón por la que en este país todavía le llamamos papeleta a los billetes. ¿Durante qué dictadura la República Dominicana alcanzó una crisis sin precedente? Atención aquí con esta pregunta. Puede haber confusión porque pudieran decir durante la dictadura de Leonidas Trujillo, pero en realidad no fue durante la dictadura de Trujillo porque estamos hablando del año 1889 y fue durante la dictadura de Ulises Heró, alias Lilis. Eso fue en el año 1889. La República Dominicana tuvo una crisis sin precedente. ¿A qué equivalían 5 francos? A un peso. Un peso equivalía a 5 francos, que eran 27 gramos de plata. ¿A qué equivalían 5 francos? 5 francos equivalían a un peso, que eran 27 gramos de plata. ¿Entre cuáles fechas se crearon billetes municipales? ¿Entre cuáles fechas? Entre el 1888 y 1899. Aproximadamente entre 10 años existían en la República Dominicana billetes municipales. Entre el 1888 y 1899. Cuando hablamos de billetes municipales, era que en la República Dominicana existían billetes por localidades, por provincia. Y usted me pregunta, ¿cuáles eran esas provincias? ¿Cuáles fueron esas localidades que llegaron a tener billetes municipales? Bueno, pues entre esas localidades está Montecristi, Monteplata, San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega, Moca, Santo Domingo y San Cristóbal. Esos lugares, esas localidades llegaron a tener billetes municipales. ¿Con qué capital se inició el Banco Nacional de Santo Domingo? El Banco Nacional de Santo Domingo inició con un capital de 500,000 pesos. Y esos 500,000 pesos para la época era una gran cantidad. Pues el Banco de Santo Domingo inició sus operaciones con un capital de 500,000 pesos. Este tutorial, como les había dicho al inicio, es ayudándoles a contestar las preguntas de las cuales vamos a utilizar para el examen final de esta asignatura de Economía 1 o Introducción a la Economía. Si le pongo en el examen, ¿con qué capital
inició las operaciones el Banco Nacional de Santo Domingo, usted le pone con un capital de 500,000 pesos oro dominicano. Perdón, 500,000 pesos oro dominicano. Recuerden que el peso dominicano era oro, ya no es peso oro, ahora es peso dominicano. Por lo tanto, ¿con cuánto inició? Con 500,000 pesos oro dominicano. ¿En qué fecha Leonidas Trujillo creó el Banco Central de la República Dominicana? El Banco Central de la República Dominicana fue creado el 9 de octubre del año 1947. El 9 de octubre del 1947 fue creado el Banco Central de la República Dominicana. Pues el 9 de octubre del año 1945, el dictador Leonidas Trujillo creó el Banco Central de la República Dominicana. ¿Con qué finalidad creó Trujillo el Banco Central de la República Dominicana? El Banco Central de la República Dominicana fue creado con la finalidad de garantizar la estabilidad de precios, garantizar la regulación del sistema financiero nacional y así como el adecuado funcionamiento del sistema de pago dominicano. Esas fueron las tres principales razones por las que Rafael Leonidas Trujillo creó el Banco Central de la República Dominicana el 9 de octubre del año 1947. ¿Cuáles? Garantizar la estabilidad de precios, garantizar la regulación del sistema financiero nacional y así también garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pago dominicano. ¿De qué valor fueron los primeros billetes de la primera emisión publicada por el Banco Central en el año 1947? Atención, una pregunta clave muy importante. Si se les pregunta en el examen, ¿de qué valor fueron los primeros billetes emitidos por el Banco Central de la República Dominicana? Fueron por un valor billetes de 1 peso, de 5 pesos y de 10 pesos. ¿De qué valor fueron los primeros billetes, la primera emisión del Banco Central de la República Dominicana? Billetes de 1 peso, de 5 pesos y de 10 pesos. ¿De dónde y de qué material se fabricaban los billetes dominicanos? ¿Dónde y de qué material se fabrican los billetes dominicanos en la actualidad? Pues los billetes de la actualidad se fabrican en el extranjero y se fabrican con un papel especial hecho de fibra de algodón, con tinta y con un sistema de impresión especial. Se hace con esa combinación de papel hecho de fibra de algodón para garantizar de que no sea tan fácil la falsificación, y con el sistema de impresión especial, impresión láser, para que la falsificación no sea tan fácil a la hora de que intenten hacerlo. Muy bien, chicos, damas y caballeros, con este breve tutorial hemos dado respuesta a todas las posibles preguntas que van a salir para el examen final de esta asignatura de Economía 1 o Introducción a la Economía. Ahí hemos dado la respuesta a todo. Hemos respondido desde a qué valió un franco, fecha del Banco Central, la primera emisión, los billetes, qué es el situado. En total son 28 preguntas y a todas le hemos dado respuesta. Espero que con este breve tutorial puedan ustedes agilizar el llenado de sus preguntas, puedan estudiarla para que todos le saquen un 100 a su examen. Yo espero un 100 de todos, así es que un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos vemos ya pronto en la evaluación de este contenido que le he dejado. Buenas tardes y muchas bendiciones.